Buenos días para todos. Esta mañana a Romanos capítulo 5 versículos 12 hasta el final es el pasaje que nos llama a la reflexión. Y dice Pablo a los romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entender quiénes somos y nuestra condición como hombres, como raza caída a causa del pecado, es importante para poder entender también la obra de Cristo, el Salvador del mundo, el Redentor, el sustituto perfecto, a quien se sacrificó por nosotros para que pudiésemos tener vida. Y la condición del hombre puede ser descrita en muchos términos, y estas próximas semanas o días abordaremos estos temas con el favor de Dios, y comenzamos el día de hoy con el primero de ellos. La palabra muerte aparece aquí en este pasaje muchas veces y literalmente describe la condición del hombre sin Cristo. Está muerto, separado de Dios. Y es el pecado quien ha producido esa condición en el hombre. Y entonces nos encontramos que el hombre, um, por causa del pecado, está muerto. Y luego nos encontramos que la muerte ha reinado desde Adán. Y luego Pablo describe que la transgresión de uno, Adán, provocó que la muerte reinara sobre la raza humana. Y luego, finalmente, él dice que así como el pecado reinó para muerte, ahora la gracia reina por la justicia y por la muerte de Jesucristo, nuestro Señor. Para poder vencer a la muerte, tuvo que haber muerte. Era necesario que Él muriera para que pudiésemos ser libertados de esta situación de muerte. La palabra muerte en el Nuevo Testamento
es la palabra thanatos. Y se usa de la separación del alma, la parte espiritual del hombre que se separa de el cuerpo, la parte material, y deja el cuerpo de funcionar, vuelve al polvo. Sin embargo, esta parte espiritual enfrenta una muerte todavía más, la muerte eterna. Sin Cristo, el hombre está separado de Dios. Sin Cristo, el hombre enfrentará una muerte peor, la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Entonces, am, separación del alma, pero también Thanatos tiene el sentido de la separación del hombre de Dios. Y esto sucedió en el huerto del Edén. Dios le dio una sola orden a Adán y le dijo: el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Y literalmente, um, Adán y Eva fueron separados de Dios, porque ese es el significado de muerte también, el quedar separados físicamente, pero también espiritualmente. Y entonces, cuando hay muerte, y muerte de cruz, la muerte de Cristo, entonces somos liberados de esa condenación, de esa separación que teníamos por causa de Adán y Eva. Jesús mismo en Juan, él dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, no verá la muerte, sino que tendrá vida eterna. Pasará de una vez de la muerte a la vida eterna. Y eso es muy importante entenderlo. Mientras que el hombre no entienda que la muerte sustituta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es el único remedio para la muerte espiritual que el hombre vive, que el hombre experimenta cada minuto de su vida, separado de Dios por causa del pecado. Entonces, mientras no comprendamos eso, el destino eterno, porque finalmente somos seres ciertamente ligados a un tiempo de vida y la muerte lo elimina, lo coarta, pero también somos seres eternos. Y entonces la Biblia dice que aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que no cree en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y Juan describe en el Apocalipsis lo horrible que es caer en manos de el Dios vivo y ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, la muerte en cualquiera de estos sentidos que hemos hablado, que se han mencionado, es la consecuencia del pecado. Y por cuanto los pecadores están sometidos a la muerte, es necesario que ejerzan fe y puedan creer que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente, y creyendo tengan vida eterna en su nombre. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, pero por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos. Mi amigo, mi hermano, que me escuchas, si no has confesado a Jesús como Señor y Salvador, tu condición es la condición de muerte. Y no puedes cambiar tu destino. Tu destino es la condenación eterna. Pero si ejerces fe y crees que Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario, entonces no verás la muerte, sino que verás la gracia de Dios, y entonces tendrás vida eterna
en su nombre. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y es un privilegio estar con usted esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta mañana.